Bueno, a ver, tío, tenemos literalmente, yo hoy tenía mogollón de temas que tratar y al final me habéis llevado por peteneras, y aquí estamos. Hablamos de Yolanda Díaz, hablamos de cómo Vicente Vallés ha puesto en su sitio a Yolanda Díaz. Y cuando digo ha puesto en su sitio a Yolanda Díaz es que últimamente esta gente está en modo delirio total. ¿Qué es lo que sucede? Ya lo hemos estado viendo, que Yolanda Díaz y su partido Sumar están cada vez más desdibujados, ¿no? Están cada vez pues siendo una muleta del gobierno que está pero no está, que no puede desmarcarse y no puede realmente destacar en absolutamente nada, ¿vale? Durante la pandemia Yolanda Díaz tuvo su momento dulce con el déjeme que te dé un dato y todas estas cosas, ¿vale? Pero era un gobierno más de Podemos, entonces Yolanda Díaz estaba entre medias porque era supuestamente una independiente. Y ahora Yolanda Díaz es la cabeza visible, no Pablo Iglesias, ella es la cabeza visible de la otra pata del gobierno progresista. Y al final, gobernar con el PSOE pasa factura. Al final estos pactos con el Partido Socialista y demás te pasan factura. Le pasó factura a Podemos, que se los cepilló enteros, y le está pasando factura a Sumar. Entonces Sumar está en modo, tenemos que llamar la atención, tenemos que dar golpes de efecto. Tenemos que hacer algo, estamos desesperados. Entonces, ¿qué es lo que hace Yolanda Díaz? Pues Yolanda Díaz, lo último que se le ha ocurrido, para ser más papista que el Papa, con el tema de Palestina, es recrear aquello de desde el río hasta el mar, ¿no? Entonces ha dado un discurso y acaba el discurso diciendo desde el río hasta el mar. Ella sabe, hay gente que dice, no, es que no se ha enterado que eso significa acabar con el Estado palestino, el exterminio acabar con el Estado israelí. El exterminio del pueblo israelí, no sabe qué significa, que eso es lo que dicen los de Hamás y los palestinos cuando hablan de que quieren expulsar y lanzar a todos los judíos al mar. Claro que lo sabe, claro que lo sabe. Y claro que sabe que va a llamar la atención haciendo esos comentarios, siendo ella la vicepresidenta del gobierno de España y teniendo en cuenta además que Israel ya está sacando a sus diplomáticos de España, a sus embajadores, y que, bueno, ahora mismo España es un país non grato, acaba de reconocer a Palestina, que acaba de reconocer España a Palestina a partir de un conflicto que se inició con los atentados del 7 de octubre, que fueron los atentados más bestias desde el 11 de septiembre, pues yo creo que denota un poco el carácter del gobierno progresista, vamos a ponerlo entre comillas, que tenemos ahora mismo. Pero Yolanda tiene que ir más adelante. Entonces la manera que tiene Yolanda de ir más adelante es con el rollito este de desde el río hasta el mar seremos esto. Vamos a ver. Aquí está. Yolanda Díaz no ha intervenido desde la tribuna del Congreso en ese momento del debate, pero sí ha grabado un vídeo para defender al Estado palestino, aunque ha ido bastante más lejos. Escuche. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Entonces tiene que decirlo. Esto no ha sido algo que le haya salido y tal, no. Esto es algo que de manera meditada, ya no lo está diciendo Sira Rego, que es una patana, ya lo está diciendo la vicepresidenta del gobierno de España. En unas declaraciones con la bandera de España detrás, con la bandera de la Unión Europea detrás. Y básicamente esto, ahora lo va a explicar Vicente Vallés, pero esto es lo que se dicen entre otros grupos nacionalistas palestinos, también desde Hamás, para hablar que desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Palestina será libre, significa todo ese territorio, que es donde está ahora mismo el Estado de Israel, deberá ser palestino. Israel debe desaparecer. Esto es lo que está diciendo Yolanda Díaz. Esto es lo que está diciendo Yolanda Díaz cuando el gobierno de España lo que supuestamente está proponiendo es la solución de los dos estados. No, vamos a reconocer el Estado palestino y el Estado tal, no sé qué. Y mientras tenemos a una vicepresidenta directamente diciendo la solución de los dos estados me parece poco. Necesito llamar la atención, la manera de llamar la atención es la solución del un Estado, el Estado palestino. Y los judíos al mar, ¿vale? Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar significa desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.
En medio está Israel. Desde el río hasta el mar es el eslogan del nacionalismo palestino utilizado entre otros por Hamás. Con ese eslogan muestran su deseo de hacer que desaparezca Israel. Hoy lo ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez. Efectivamente, Hitler estaría orgulloso. Yo muchas veces les escucho, ay no, es que esto tal, es que los judíos, es que están los sionistas. Y digo, ostras. You are gay. You are Gracias por la suscripción. ¿Serán conscientes de qué significa esa frase? Yo creo que ni eso. Claro que es consciente Yolanda Díaz de lo que significa esta frase, y lo que está intentando con esta frase, ya te digo, es llamar la atención. Es que le hagan casito. Es que la gente de izquierdas la aplauda por ser muy de izquierdas y por posicionarse, fíjate, por pedir que se acabe el Estado de Israel directamente. Pero bueno, a la vez, a mí me parece una posición peligrosa. Joder, en tanto eres una vicepresidenta del gobierno de España que está directamente haciendo un llamamiento a acabar con el Estado de Israel. Y lo está haciendo de manera probablemente unilateral. Esto no se lo ha comentado a nadie, ¿vale? Lo estás haciendo de manera unilateral y lo estás haciendo porque necesitas capital político. Porque no tienes. Porque eres literalmente una sombra detrás de Pedro Sánchez y lo único que haces es hacer el ridículo. Entonces, bueno, ahora mismo están con estas historias de Sumar votará no a la ley del suelo, que Díaz están intentando ponerle palos en la rueda al gobierno de Pedro Sánchez para poder distanciarse y poder ser reconocidos como algo que ahora son reconocidos como nada, como la sombra del perro, porque el perro ya, o sea, quiero decir, las posiciones del perro, el perro no va a decir la mierda desde el río hasta el mar, esto lo tienes que decir tú, porque Pedro Sánchez ya no te ha dejado más espacio para tener posturas más radicales. Es la historia de lo que está haciendo el PSOE a la hora de absorber y de conseguir todo el voto podemita y todo el voto sumarita y todo el voto de esta extrema izquierda nacional que no va a ninguna parte. Entonces, te obliga, si quieres distanciarte y quieres realmente presentarte como alguien que tiene realmente unas políticas de izquierda. El otro día vimos a los de Podemos que estaban de rebaja, sueldo mínimo de 1.600 euros, trabajamos 3 días a la semana, hacemos esto otro, vamos. Qué rollo de caro, tío, tienes que volverte loco, volverte absolutamente loco para poder superar el relato de Pedro Sánchez. Y esta ha ido directamente modo terrorista, ¿sabes? Modo pro Hamás 4.0. Esto es como si Giorgia Meloni dijera con Franco se vivía mejor. No tiene nada que ver, pero bueno. Aquí lo explica Alsina, vamos a ver. Ayer el presidente invocó para defender su decisión la voluntad mayoritaria de los españoles. Es caprichoso el presidente con esto de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Sí, yo la voluntad mayoritaria con esto de Palestina y demás, yo no sé en qué se basa esa voluntad mayoritaria, sinceramente. De país. Es caprichoso primero porque si algo caracteriza su política exterior es que él desdeña la opinión de las Cortes. Las Cortes es donde está representada la sociedad española. Pero él no acude nunca a las Cortes a proponer o a debatir nada de política exterior. Él acude a que el Congreso se dé por enterado de lo que él ha decidido. Sea sobre... Esa es la decisión mayoritaria, dice él. Palestina, sea sobre el Sáhara, sea sobre Ucrania. Y en segundo lugar es caprichoso el presidente con esto de la mayoría social porque tiene acreditado que para otras cosas la voluntad de la mayoría social le es perfectamente indiferente. Es que dentro de unas semanas se va a aprobar la amnistía. Ya la ley de amnistía no tiene el apoyo de la gran mayoría social que le gustaría a Pedro Sánchez, la verdad. Con el rechazo de la mayoría social, rechazo que tiene admitido el propio gobierno. Y en este caso no parece que le disuada de sacar adelante una iniciativa. La voluntad popular como coartada cuando conviene. A sabiendas de que aquí todas las decisiones las toma uno, y todas las decisiones las toma el mismo. Todas, incluidas las cartas. ¿Sí? Ahí está. Todas. Sánchez quien retira a nuestra embajadora en Buenos Aires por el ataque de Milei a Begoña Gómez. Es Sánchez quien instruye a sus ministros para que identifiquen constantemente al PP con el presidente de la Argentina y con la violencia política. Hoy lo hemos visto con el Juan Lobato hablando de Isabel Díaz Ayuso. Hoy en Ayuso hemos visto la viva imagen... Un puñito. La viva imagen de Javier Milei. Lux Bardillay. Un besito, Lux. A ver si lo podemos por aquí. Absoluto. Con Milei, creo que mira, aquí está. En política, ¿no? Creo que hoy la señora Ayuso ha hecho un ejercicio de mimetismo absoluto con Milei. Creo que... Es que son previsibles, tío. Son previsibles.
Es la costumbre de decidirlo todo él la que explica la incomodidad del presidente cuando su voluntad no está suficientemente, no es suficiente para que las cosas salgan como él quiere que salgan. Que varios grupos parlamentarios ayer le afearon al presidente del gobierno que retire a la embajadora en Buenos Aires por lo de llamar corrupta a Begoña Gómez Milei, mientras mantiene al embajador en Moscú o mantiene a la embajadora en Tel Aviv. Dicen, entonces, ¿cuál es el criterio de...? ¿Cuál es el criterio? Que le salga de su coño moreno. Claro, es que el gobierno de Israel atribuyó a 2 ministras españolas la condición de afines al terrorismo. Ahora debería incluir también a una vicepresidenta. Jani7378 y Kisames Gameplays, gracias por la suscripción. Es que Putin ha imputado a España y a los demás países de la Unión Europea a colaborar con el nazismo ucraniano, que es como él describe a Zelensky. La constatación de que el elemento personal o familiar es lo que lleva al presidente a tomar decisiones de política exterior que involucran al Estado y que la ausencia de ese factor personal en Gaza o en Ucrania es lo que le lleva a no ver necesidad de tomarlas. Sana rebeldía, chicos. Es sana rebeldía. Mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas 2 denuncias falsas de 2 organizaciones ultraderechistas. ¿Cómo van las denuncias falsas contra los socialistas? Es una movida que solo sean ellos los que reciben denuncias falsas. Sin más. Sin más, pues si esto mismo lo hubiera dicho hace un mes, le habrían sobrado 3 folios y medio. Un beso, Gracias se a te quiere. Furikuri, gracias por la suscripción. Nah, va muy loco, tío. Pero bueno, volviendo a Yolanda Díaz y su se me va la flopa, se me va la flopa, se me va la flopa. Insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Es que era innecesario decirlo desde el río hasta el mar. Ha dicho los de desde el río hasta el mar para esto, tío, para llamar la atención. Bueno, Israel... nuestros servicios de inteligencia temen que Israel rompa la colaboración antiterrorista tras el anuncio de Pedro Sánchez. O sea, claro, ¿qué pasa? Que los servicios secretos israelíes son de los mejores servicios del mundo y en lo que se refiere a las células yihadistas y demás, pues tienen bastante mano. Entonces, claro, que de repente Israel diga, que vosotros estáis desde el río hasta el mar, que Palestina será libre y tu puta madre, pues ala. Os apañáis. Nosotros también tenemos una buena policía que está haciendo un trabajo bastante importante alrededor de todos estos grupos, pero claro, que un Estado aliado que está luchando también contra ese terrorismo, que por mucho que digan en La Sexta que era la mayor amenaza para Europa es el terrorismo de extrema derecha, basándome en este estudio de la Universidad de mis cojones morenos, ¿vale? La mayor amenaza terrorista para Europa es todavía el terrorismo yihadista. Cada vez más. Entonces, que en lugar de establecer vínculos fuertes con países aliados para luchar contra esto, tengamos a vicepresidentas del gobierno mimetizando el discurso que tienen estos mismos terroristas, en este caso en Palestina, pues un poco... Río hasta el mar. Es un poco de película de ciencia ficción, ¿no? Es un poco de me lo dices y no me lo creo del todo. Claro, luego se quejaban cuando Ayuso decía esto. Hablan de la convivencia. Ustedes que quieren arrasar con el Estado de Israel. Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos? Miren, silencio, señor Padilla. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Azukir, gracias por la suscripción. Nada. Vamos bien. La Unión Europea ha dado la espalda a Sánchez de su estrategia para reconocer el Estado palestino. Solo uno de los países de la Unión Europea que visitó el presidente español en su gira de abril ha reconocido a Palestina y ya estaba convencido de antes. Bueno, ok. Y por otro lado, en la deriva de Sumar, ¿vale? Dentro del equipo de opinión sincronizada de la SER, de las Pedrets, como Estefanía Molina, ya empiezan a cargar sus tintas contra la buena de Yolanda. Vamos a verlo.
La noticia es que el propio gobierno no está de acuerdo en algo fundamental, en una ley fundamental. Y luego se puede criticar si hay más o menos responsabilidad de Estado por parte del PP, que una de sus alcaldesas ha promovido esta ley. Pero aquí la cosa es que el gobierno, ya el problema no son los independentistas, que están tranquilitos y amansados, el problema es que lo tienes dentro. Y es Sumar, que es un partido que se preciaba de no generar la inestabilidad o el griterío que en otro momento había generado el propio Podemos. Pero mira, Y Sumar estaba desapareciendo. Entonces, en el momento en el que Sumar entiende que o hacen algo o se van a la mierda, pues nos encontramos con desvaríos como este, que son peligrosos. Recordaba Javier Ruiz cómo Podemos, estando dentro del gobierno, nunca hizo esto con una ley. Exactamente, porque a fin de cuentas, si tú llegas a un consenso en el seno de tu gobierno, pero yo creo que aquí también hay otro elemento que es de procedimiento. Hasta ahora parece que el gobierno estaba acostumbrado a presentar los decretos ley. Presentaba el decreto ley y todo el mundo lo criticaba, ¿no? Una medida por adhesión, democracia mayoritaria, lentejas, las tomas o las dejas. Sumar no daba problemas hasta que se ha convertido en restar. Y nadie quería un mal titular. Y se criticaba, es que el gobierno no se abre a negociar, es que el gobierno nunca quiere negociar. Y ahora, pues se está gobernando por proyecto de ley. Entonces, eso genera mucha más complicación. Tienes que entrar a la letra pequeña de cada una de las cosas que tú promueves. Pero aquí la noticia es el lío dentro del gobierno, que esto es lo que debe ponerse el foco. Y para mí que Sumar se encuentra en una situación muy complicada. Es un partido que se da cuenta, y ya lo están ilustrando muchos sondeos, no solo para las elecciones europeas, que está en descenso. Es decir, es un partido que su nicho, su espacio natural, ha ido a menos. Y a menos que va a seguir yendo. O sea, si se creen que teniendo estas salidas de tono y yendo de esta manera tan atropellada y tal, no sé qué, mientras tienen encima por la izquierda a Podemos insultándoles todo el día, llamándoles tibios y diciéndoles que están al servicio de Pedro Sánchez. Y al otro lado tienen a Pedro Sánchez opacándoles en absolutamente todo y convirtiéndoles en personas irrelevantes, por mucho que, venga, sí, me opongo a tu ley de prostitución, a tu ley de suelo, a todos estos mercantilismos políticos que se dan, pues al final Sumar va a acabar en el sumidero de la historia, que es donde debería estar y de donde nunca debió haber salido. Ojo, 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 ojo. Ahí lo digo. Venga, Yolanda, vuelve a decirlo. Desde el río hasta el mar. El mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Muy bien. Eres una fuera de serie. Muy bien dicho, Yolanda. Muy bien dicho, Yolanda. La verdad. Muy bien dicho. Muy heroína.